En esta oportunidad entonces vamos a realizar nuestra clase de ejercicios, obviamente enfocada en nuestra quincena 11 que termina, recuerden, el viernes 2 de octubre. Y donde bueno, hoy día nos vamos a enfocar en lo que es el segundo punto del objetivo, que es la resolución de problemas planteando ecuaciones de primer grado y obviamente resolviendo la ecuación correspondiente. ¿Ya? Entonces vamos a plantear la ecuación y la vamos a resolver. ¿Ya? Y esto va a estar directamente relacionado con la segunda actividad de nuestro instructivo, en donde tenemos que realizar los ejercicios de las páginas 44, 45 y 46 de nuestro cuaderno de actividades. ¿Ya? Y recordar además, para que lo tengan en cuenta, que este día viernes 2 de octubre yo les voy a enviar un enlace a su correo electrónico en donde van a tener que responder una pequeña encuesta, que es una autoevaluación, ya que va a corresponder a esta quincena. Bien, entonces para ello vamos a irnos directamente a nuestro cuaderno de actividades y vamos a irnos a nuestra página 44, en donde estaban los ejercicios planteados en estas tres páginas, 44, 45, 46, en donde a grandes rasgos podemos observar, ¿cierto?, que en nuestro primer ítem teníamos que realizar un ejercicio en donde vemos solamente láminas y tenemos que ver cuántos cerdos se necesitan para cambiarlos por 5 vacas. Esto es la página 44, en la que tenemos ahora proyectada. ¿Ya? Esto se parece mucho a los problemas que nosotros de repente vemos en las redes sociales, en donde vemos tres ecuaciones y al final nos preguntan cuántos hay de cada tipo. Y, y es como bastante relacionado con lo mismo, ¿ya? Pero luego de ver este primer ítem con dibujos, nos pasamos al segundo ítem donde ya tenemos la ecuación planteada de manera matemática, por así llamarla, ¿ya? Donde igual vamos a revisar un ejercicio de estos y vamos a ver a continuación, que es donde más mayor foco vamos a colocar, es en estos ejercicios que aparecen a partir, que está en la misma página 44, pero a partir de la 44, de la mitad de la página, comienzan a haber ejercicios y problemáticas cotidianas, ¿ya? En donde tenemos que plantear ecuaciones, tenemos que resolver, tenemos que dar respuestas, ¿cierto? Y acá nosotros tenemos que poner bastante énfasis, ya que acá está como lo difícil, ¿ya? Porque acá tenemos que leer y tenemos que escribir, ¿ya? Entonces aquí de repente nos puede costar un poquito, y es la mayor parte de la actividad. Si ustedes se fijan, de la página 44, solamente la mitad son problemas y ejercicios matemáticos, o sea, ejercicios matemáticos directamente, pero a partir de la mitad de la página de la 44, toda la página 45 y toda la página 46 son solamente problemas cotidianos. Por lo tanto, va a ser importante, ¿cierto?, que nosotros podamos comprender el cómo resolver estos ejercicios, ¿ya? Y de qué manera yo voy a poder plantear una ecuación para poder resolverlo. Yo sé y estoy consciente de que muchos de estos ejercicios que aquí están planteados, uno al leerlos, uno puede determinar la respuesta sin la necesidad de hacer una ecuación. Lo puede hacer directamente, quizás con cálculo mental, o hacer unos pequeños cálculos y directamente llegan a la respuesta. Y eso está bien, ¿ya? Yo no difiero en eso. Pero lo que sí es importante es plantear ecuaciones, ¿ya? Porque ese es el objetivo del problema. No tan solo llegar a la respuesta, sino que plantear la ecuación para llegar a la respuesta correcta. Bien, entonces, Entonces, profe, diga, o sea, si lo hacemos así fácil, por ejemplo, no sé, uno más uno, dos, o no hacer, no sé, o más uno, entonces, estaría bien si solo damos, por ejemplo, no completamente la ecuación, pero si la respuesta en sí. a ver, la respuesta en sí va a estar bien, va a estar correcta. Eh, Va, por ejemplo, a responder cuántos minutos habló, y eso está bien, pero Profesor, en sí la idea es poder plantear la ecuación y resolverla. Dígame, pero en esta clase que vamos a resolver los ejercicios o a explicar algo. a ver, lo primero que vamos a hacer, vamos a explicar un ejercicio del ítem 2 para que recordemos cómo era la resolución de ecuaciones, por si es que todavía hay dudas.
¿Ya? Y después yo les voy a pedir a ustedes que me digan qué ejercicio, qué problema del ítem 3 o del ítem 4 les costó más resolver o les está costando más resolver para que lo podamos analizar nosotros acá, ¿ya? Y Porque podemos ver cuáles son las estrategias para hacer la resolución de estos problemas. vi según la primera ecuación y después no pude seguir porque no entendía nada más. Ya, del ítem 2, ¿cierto? Del ítem 3. Ah, del ítem 3. Ya, perfecto. Entonces, de aquí en adelante, cuando yo haga la primera acá del ítem 2, del ítem 3 usted me va a decir cuál ejercicio cree usted que podríamos plantear para resolver y vamos a ir aprendiendo, ¿cierto? Alguna estrategia que quizá les pueda ayudar para poder hacer estos ejercicios. ¿Ya? Porque resulta que la semana pasada tampoco nosotros tuvimos tiempo para poder hacer problemas, sino que nos dedicamos exclusivamente a hacer ejercicios como planteados. Bien, entonces ahora vamos a yo creo que podríamos resolver. Podríamos resolver la C. Y vamos a copiar y vamos a pegar acá. Y a ver, veamos cómo está. Ya, súper. Vamos a bloquear ahí. Ya, vamos a comenzar, ¿cierto? A hacer nuestro ejercicio. Eh, en donde, si se fijan acá, la incógnita no es una X. Ya, y acá es algo súper importante. No siempre la incógnita va a ser una letra X. No siempre va a ser una Y, no siempre va a ser una Z. Puede ser cualquier letra del abecedario que yo quiera usar como incógnita. ¿Ya? Entonces, no es que, por ejemplo, acá aparece una H y ustedes la van a cambiar por X. No, simplemente es una H. ¿Ya? Y vamos a calcular el valor de H. ¿Ya? Ahora, segundo paso. Es importante poder destacar dónde están las incógnitas. ¿Ya? Yo tengo una incógnita acá, yo tengo otra incógnita acá y tengo otra incógnita acá. Tengo tres. ¿Ya? Pero como tengo una a la izquierda, la dejamos. Y acá voy a tener dos. Por lo tanto, acá yo puedo resolver las incógnitas que están a la derecha para no tener que tener tanta dificultad al momento de poder hacer esta resolución. Entonces, para ir resolviendo esto, ya primero vamos a conservar lo que está a la izquierda y a la derecha yo voy a resolver. Voy a resolver esa con esa, ¿ya? Por lo tanto, el 50 lo voy a mantener después, lo voy a dejar solito. Entonces, si se fijan, si yo tengo 6H y le resto 2H, voy a tener como resultado 4H, ¿ya? Y el 50 lo voy a dejar tal cual. Entonces, si se fijan con este primer paso que yo hice, lo que fue el objetivo de hacer este paso es que hayan quedado solamente dos incógnitas. Quedó una incógnita a la izquierda y una incógnita a la derecha. Bien, eso es como lo primero que yo hago, ya para poder saber hacia dónde me voy a enfocar. ¿Por qué? Porque ahora, cuando yo tengo dos incógnitas, tengo que saber hacia dónde voy a dejar las letras. ¿Dejo todas mis letras a la izquierda o dejo todas mis letras a la derecha? Y eso es una gran pregunta que ustedes se tienen que hacer siempre, porque no es lo mismo trabajar con una letra que sea negativa que trabajar con una letra que sea positiva. Entonces, como ustedes saben, siempre es mejor trabajar con letras positivas. Una estrategia que yo les puedo dar para que ustedes siempre trabajen con letras positivas es que ustedes tienen que mirar en ambos lados de la ecuación cuál es la letra que es más grande. En este caso voy a tener una H y acá voy a tener 4H, ¿ya? Y si ustedes observan, la letra más grande en este caso es 4H. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que todas las letras las voy a pasar a la derecha, porque la letra más grande está a la derecha. Si yo hubiera tenido una letra izquierda, eh, hubiera tenido que pasar toda a la izquierda, ¿ya? Entonces, algo que ustedes podrían guiarse para resolver es esto. Ya, primero preguntarse en el caso de que tuvieran más de una letra, ya, porque hay ejercicios que tienen solamente una, así que no hay problema, pero si ustedes tienen más de una letra, siempre es importante que dejen la letra todas las letras donde esté la letra más grande, que en este caso va a ser nuestro 4H.
Entonces vamos a dejar el 20 solito acá, negativo, y el 50 que tenemos a la derecha, obviamente yo no lo voy a necesitar a la derecha, yo tengo que pasar a la izquierda, porque ese 50 ya está, como se dice, está en el lado de las letras. Entonces lo vamos a pasar a la izquierda, ¿ya? Y aquí vamos a hacer como algo un poquito eh, más directo a lo que estábamos viendo en la clase pasada, y vamos a decir coloquialmente pasar el número de la derecha a la izquierda. Y si se fijan, cambia de signo. Ya, el pasar un número de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda va a hacer que este número cambie de signo. Por ejemplo, si era negativo, quedó positivo. Como el 20 ya estaba a la izquierda, no cambia, ¿cierto? Eso igual tienen que más o menos conocerlo. Entonces, con la letra va a pasar exactamente lo mismo. Si mi 4H ya está a la derecha, queda mi 4H normal. Pero ¿qué va a pasar con con esa H que está a la izquierda? Esa H la voy a pasar a la derecha, pero en vez de dejarla positiva, la voy a transformar a negativa. Y ahora, si se fijan, quedaron todas las letras a la izquierda, quedan todos los números a la izquierda, quedaron todas las letras a la derecha, y ahora yo voy a poder resolver sin mayor dificultad tanto las letras como los números. Entonces, parto acá resolviendo, y tengo menos 20 más 50. Como tengo que un número es negativo y el otro es positivo, debo restar, y al realizar esta resta me va a quedar 30, ¿cierto? Y como el 50 es mayor, el 30 queda positivo. Por otro lado, acá también tengo una resta que es 4h menos h, y si tengo 4h y le resto una h, me van a quedar solamente 3h's. Y finalmente tengo que considerar que acá hay una multiplicación, ¿cierto? 3 por h, y ese 3 que está multiplicando lo voy a pasar a la izquierda dividiendo. Siempre, si se fijan, lo que yo hago es lo contrario, ¿cierto? Si está multiplicando, pasa dividiendo; si está sumando, pasa restando, y siempre va a ser en ese sentido. Entonces, no, es que ahí sí. Entonces ahora yo voy a resolver. El 3 en el 30 cabe 10 veces, y eso va a ser igual a h. Por lo tanto, la solución va a ser h igual a 10 o 10 igual a h, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿cierto?, la resolución de nuestro ejercicio que teníamos como letra C, ¿ya? A ver, es importante que acá ya no queden dudas, ¿ya? Con todo este problema, ya que si no sabemos hacer este tipo de problemas, este tipo de ejercicios, eh, nos va a costar demasiado plantear ecuaciones con palabras, ¿ya? Entonces por eso es importante que más o menos todo esto lo tengamos claro, ¿ya? Por lo general en las situaciones problemáticas no vamos a tener tanta cantidad de letras, ya como acá, pero en el caso de que lo hubieran, tienen que saber que deben agrupar siempre los números a un lado, siempre las letras al otro, ¿ya? En lados contrarios. No importa si la letra está a la izquierda o a la derecha, lo importante es que esta sea positiva, ¿ya? ¿Por qué es importante que sea positiva? Porque así después yo no tengo que estar multiplicando por menos uno y quizás me vaya a equivocar en cambiar un signo, ¿ya? Sino que es mucho más cómodo trabajarlo de esta manera, ¿ya? Y también es bueno considerar la pertinencia del problema a la situación, ya que muchas veces de repente la solución que nosotros encontremos no tiene relación con el problema que nosotros estemos analizando. Pero en el caso de tener estos ejercicios directamente como ecuaciones, no hay problema, sino que quizás vamos a tener problemas después con nuestros problemas planteados. Entonces ahora yo voy a dejar la opción a ustedes de que me digan qué ejercicio quiere que nosotros planteemos acá, y yo los voy a ir resolviendo y se los voy a ir explicando
para que vayan aclarando la duda de cómo se hacen estas situaciones problemáticas de la vida cotidiana, ¿ya? En donde tienen relación, ¿cierto?, estas ecuaciones. Bien, así que los escucho, los leo, para que me vayan diciendo, me dicen el número, si es que es del ítem 3 y la letra. Ya, por ejemplo, me dicen ítem 3, letra E, o ítem 4, letra C. Ya, el ejercicio que ustedes crean que sería bueno que podamos desarrollar y explicar acá en conjunto. Profe, el ítem 4 y letra C. Ya, 4C. Bueno, y después vamos a hacer otro, ya, así que para que lo vayan viendo y lo vayan analizando. Es acá. Sí, es que yo sé que de repente esto cuesta bastante, Rose, pero igual la idea es tratar de ver cuál crees tú que sea como el más difícil, ya, para así enfocarnos, ya, porque si nos vamos y nos enfocamos en todos, va a ser como bastante complicado llegar a poder analizar todos. Ya, recordemos que hay ejercicios que se hacen muy parecidos a otros, ya, y en relación a eso es cuando nosotros tenemos que aprender a cómo resolver, porque imagínense que si lo hacemos todos, después ustedes cuando tengan que hacer algún tipo de evaluación van a tener problemas distintos, y la idea es que también sepan cómo llegar a ellos, ya. Eh, y ahora vamos a ver este problema, que en particular este problema es el único que la ecuación ya está planteada. Ya, si ustedes se fijan en todos los problemas, no hay ninguna ecuación. Y el único ejercicio, el único problema que tiene ecuación es este. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer acá es destacar cuál es la información importante. ¿Ya? Y vamos a ver el contexto de lo que está sucediendo. ¿Ya? Porque es importante acá poder leer y comprender lo que estamos leyendo, para saber qué es lo que nos preguntan. Bien, entonces, fíjense bien acá. Acá dice, Ariel y Javiera son vecinos. ¿Ya? Dice que Ariel insiste que la distancia x que hay entre sus casas cumple con la igualdad y plantea una ecuación. Pero Javier dice que esto es imposible. Y la pregunta es cuál de los dos vecinos está en lo correcto. Entonces, acá uno tiene que plantear que van a haber dos posturas. Ariel dice algo, Javier dice otra cosa, dice lo contrario en realidad. Y tenemos que ver cuál de los dos dice, o sea, no es que diga la verdad o no, pero está en lo correcto o está en lo incorrecto. Ahora, hay que entender cuál es la postura de Ariel. Ya, Ariel dice, le dice a Javiera, que la distancia que hay entre sus casas es X. ¿Ya? Esta es la distancia que hay entre la casa de Ariel y la casa de Javiera. ¿Ya? Ahora, tenemos que averiguar primero cuánto vale X para poder saber la distancia a la que se refiere Ariel. ¿Ya? Eso es como lo primero. Porque Javiera le dice que la distancia que Ariel plantea es imposible. ¿Ya? Y acá ya tenemos que empezar a ver la pertinencia del problema. ¿Por qué? Porque si nosotros nos enfocamos en esta palabrita, distancia, la distancia tiene varias propiedades. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de distancia, sabemos que distancia es un espacio que hay entre dos objetos, entre un lugar y otro. Por ejemplo, hay distancia entre ciudades, hay distancias entre objetos, hay distancia entre nosotros mismos, por ejemplo, entre ahora mismo que se habla de la distancia social, ¿cierto? Todos este concepto relacionado con la distancia tiene una particularidad matemática de que la distancia siempre es positiva, ¿cierto?
Nosotros siempre cuando hablamos de distancia estamos hablando de algo positivo. Por ejemplo, en una regla, cuando yo mido algo, o con una wincha de medir, siempre los números son positivos, ¿cierto? Cuando yo mido la distancia de algo, la distancia es positiva. Puesto que si yo digo que la distancia es cero, es porque está junto a otra. Por otro lado, si la distancia es negativa, en este caso se nos va a complicar bastante. Porque si yo, por ejemplo, quisiera medir una mesa, yo digo, ¿cómo una mesa va a tener una distancia negativa? Y ahí ya vamos a estar en algo imposible, ¿cierto? Entonces, básicamente, si yo analizo aquí esta palabra distancia, me está diciendo que Javiera está diciendo que esa distancia es imposible. Entonces, la única opción de que la distancia sea imposible, una, puede ser que, por ejemplo, la casa esté a 200 kilómetros y ahí no van a ser vecinos. ¿Ya? Esa es una opción como bien rebuscada. O la otra opción sería que efectivamente la distancia X a la que se refiere Ariel sea un número negativo. Y ahí ya sí vamos a tener problemas, ya que una distancia negativa va a ser imposible. Entonces ahí ya nosotros tenemos que ver a qué se refiere, ¿cierto? Esta aseveración de Ariel, ¿ya? Y ver si efectivamente está Javier en lo correcto o está Ariel en lo correcto, ¿ya? Así que la tarea principal acá es en relación a esta ecuación que es 7x menos 1 igual a 4x menos 5, la cual debemos resolver y hallar el valor de x para poder interpretar, ¿cierto?, nuestra respuesta. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando nosotros tenemos un problema de este tipo, no es llegar y hacerlo. Ya tenemos que leerlo, tenemos que analizarlo, tenemos que pensar muy bien a qué se está refiriendo, saber qué es lo que me está preguntando para saber hacia dónde enfocarme, ¿ya? Para poder desarrollarlo de una manera correcta, ¿ya? Eso es como lo principal, ¿ya? Y la parte matemática de aquí en adelante ya es un trabajo matemático que no debería generar mayor importancia, ¿ya? O sea, sí es importante, pero acá yo creo que lo principal es el análisis, ¿cierto?, de esta problemática. Y en este caso, como yo les decía, la ecuación ya estaba lista, ¿ya? Pero la idea es que podamos ver otro ejercicio en donde la ecuación no esté lista y ahí sí nosotros tenemos que generar esta ecuación para poder desarrollar. Bueno, pero ahí vamos a ver otro ejercicio para que lo podamos ver bien. Ahora, partiendo con lo mismo, nos vamos a tener que dar cuenta de que van a haber acá dos x. Tengo una x a la izquierda y una x a la derecha, y tenemos que hacer exactamente lo mismo que el ejercicio anterior. Tengo que ver cuál es mayor, que en este caso es el 7x. Entonces significa que todas las x van a quedar a la izquierda. Por lo tanto, ese 4x lo voy a pasar a la izquierda. Voy a hacer una flechita para que se vea lo que voy a hacer. Y como el 4x está positivo, este me va a quedar negativo, ¿cierto? Porque le vamos a cambiar el signo. Y el menos 5 que está en la derecha, que es lo que tenemos acá, lo vamos a acompañar de este 1 que está a la izquierda, pero el 1 que está a la izquierda va a pasar a la derecha positivo. Bien, ahora tenemos las letras a la izquierda en este caso, tenemos los números a la derecha y vamos a resolver. Profe, ¿por qué el 5 pasa negativo? Ya, el 5 lo vamos a destacar igual acá con otro color, que es el que está acá. El 5 se mantiene. Ya, sucede que el 5 ya está a la izquierda. Si se fijan, nosotros podemos tener como una línea imaginaria, ¿cierto?, de nuestro igual, en donde el 5 se mantiene siempre a la derecha. ¿Ya? El 5 nunca cambió de lado, ¿ya? Por lo tanto, el 5 se mantuvo y como se mantiene debe mantener el signo.
Ahora, el que sí cambió fue el 1 negativo, que pasó a la derecha, positivo, que es esta de flecha verde, y el 4x, que era positivo, al cambiar de lado, cambió a negativo. Pero resulta que ni el 7x ni el menos 5 cambiaron, porque estos ya estaban en su mismo lado. Se fijan, no hubo un cambio. Entonces, al no haber un cambio, el signo se mantiene. Entonces, claro, en este caso me quedó el menos 5, pero quedó adelante porque ya había sacado todo lo que tenía, ya había sacado ese 4x. Entonces, el 5 negativo se mantuvo en realidad porque básicamente no cambió de lado. ¿Ya? Pero esa es como la razón. Ah, vale, entonces cada vez que uno cambia un número De un de lado, lado, de lado, claro, se cambia el signo. cambia el signo. Vale, Exactamente. gracias. ¿Ya? El número puede ser una fracción, puede ser una X, puede ser otra letra, y el número cambia el signo. ¿Ya? Eso es importante. Solamente cuando estemos con suma y resta, cambiamos los signos. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder agrupar. ¿Ya? Diego. Ya. Espera un poquito. Vamos a dejarlo al tiro. Ahí. Ya digo. Después tiene que ver esto. ¿Ya? Para que pueda completar sus ejercicios. ¿Ya? Ahora, continuemos con esto. Resolvemos 7 menos 4. Me va a dar 3x, ¿cierto? Restamos. Y acá igual va a ser una resta. Si se fijan, tengo un 5 negativo con un 1 positivo. Y como son números de distintos signos, debo restar 5 menos 1, que me va a dar 4. Y como el 5 es mayor en su valor absoluto, va a llevar el signo negativo al resultado. Bien. Y ahora, fíjense bien, el 3 que está multiplicando con la x va a pasar al otro lado. Pero acá hay una diferencia con lo que estábamos viendo anteriormente. Cuando es multiplicación, al pasar al otro lado, pasa como división. ¿Ya? Acá es como lo contrario. ¿Ya? Fíjese bien, acá arriba lo contrario de la resta era la suma, lo contrario de la suma era la resta, pero ahora lo contrario de la multiplicación va a ser la división. Por lo tanto, el menos 4 se mantiene y el 3 pasa dividiendo. Y me va a quedar acá abajo como denominador. ¿Ya? ¿Cierto? Porque de multiplicación paso a división. Y ahora yo tengo que resolver esa división, que me quedaría menos 4 dividido 3. Me va a quedar, bueno, más con más es menos. El 3 en el 4 cae una vez, coma, sobra 1. Y como le puse una coma, puedo añadir un 0. El 3 en el 10 cabe 3 veces, sobra 1, porque 3 por 3 es 9. Como hay una coma, le agrego un 0. Y esto creo que se viene dando como 3, 3, 3, 3 de manera infinita. ¿Ya? Entonces vemos que nuestro resultado me dio menos 1,3 periódico. Entonces, acá ya tenemos un resultado. Ahora, si alguien lo calculó y le dio el resultado, no, ahí déjalo. Y si alguien lo calculó y le dio el resultado como fracción y lo dejó así, también está bien. Ya no es necesario que lo escriban como decimal. ¿Ya? Porque de hecho acá esto, si quieren, ustedes lo pueden escribir incluso hasta como un número mixto. ¿Ya? Acá hay varias formas de escribirlo. Pero lo importante es el análisis que nosotros vamos a generar a partir de lo que se está viendo, ya que ahora yo ya tengo el valor de x. Si se fijan, el x es una distancia negativa. Entonces, básicamente lo que Ariel está diciendo es que la distancia que hay entre la casa de él y la de Javiera es una distancia negativa. Por lo que Javiera le dice que eso es imposible, porque las distancias no son negativas, ya que son positivas. Entonces, acá los vecinos de los vecinos, Javiera está en lo correcto, ¿cierto?
porque Javiera está en lo correcto en decir que eso es imposible, ya que la distancia entre la casa de él y la casa de Javiera no puede ser de menos 1,3 metros, ¿cierto? Porque las distancias no son negativas. Por lo tanto, Entonces, eso no se puede convertir en positivo de ninguna manera, o sea, queda así. sí, O, sí. Es que lo que pasa es que nosotros cuando tenemos una ecuación y nosotros resolvemos esta ecuación, el valor de x que nosotros encontremos va a ser único, ¿ya? Lo podemos encontrar de varias formas, por ejemplo, 4 tercios negativo o menos 1,3 periódico. Estos dos números son iguales, ¿ya? En la recta numérica están en la misma posición, ¿ya? Ahora, lo que sí eh, eh, tenemos que percatar, ¿no es cierto?, en el tema del signo. Si te fijas, el valor de x es menos 4 tercios, ¿ya? A lo que hace referencia a que la distancia va a ser negativa. Y la distancia negativa dijimos anteriormente que era imposible, puesto que no se puede generar una distancia negativa al momento de medir algo. O sea, si en este caso Ariel quiere medir cuánto hay de mi casa a la casa, o sea, de la casa de Ariel a la casa de Javiera, él no puede decir que mide menos 1,3 metros o menos 1,3 kilómetros, porque la distancia negativa no está definida como tal. ¿Ya? Si nosotros vemos, por ejemplo, en física, la fórmula de la distancia, nos vamos a dar cuenta de que la fórmula de la distancia tiene parámetros con valores al cuadrado que hace que el resultado siempre me dé positivo. Ya en la fórmula de la distancia, independiente de dónde estén los parámetros, siempre el resultado es positivo. Entonces, a lo que nos da referencia a que Javiera tiene la razón por decir de que la distancia negativa es imposible. Entonces, cuando nosotros queramos resolver esto, sí o sí vamos a llegar a esta respuesta. ¿Ya? No va a ser posible llegar a una respuesta en donde esto me dé positivo, porque recordemos que el valor de x va a ser único, porque es una sola solución cuando tenemos este tipo de ecuaciones. ¿Ya? Ahora, sí van a haber ecuaciones en donde quizás vamos a tener una solución positiva y una solución negativa, ¿ya? Pero no es este caso. ¿Ya? Este caso de ecuaciones lineales, siempre el resultado nos va a dar, bueno, en este caso nos va a dar, va a ser único y en este caso nos va a dar negativo. pero en el caso de que, por ejemplo, hay dos resultados, ¿los dos estarían bien o solo uno estaría bien? A ver, O si es el negativo o el positivo. ya. A ver, cuando nosotros tenemos, bueno, este tipo de ecuaciones lineales, el resultado es único. ¿Ya? Ahora, si bien es cierto, acá tenemos una fracción y acá tenemos número decimal, eh, y vemos que son como aparentemente dos números, en realidad este es un solo número que está escrito de distintas formas, ¿no? Este número está escrito como, como fracción eh, como fracción negativa, y este número está escrito como número decimal negativo, pero ambos representan lo mismo. Ya si yo calculo el valor de ellos, ambos es equivalente, ¿ya? Entonces estaríamos hablando de un mismo número. Ahora, cuando nosotros tenemos dos soluciones, ya sean distintas, pueden ser positivas, negativas, estamos hablando de ecuaciones cuadráticas, ¿ya? En donde ahí sí el resultado, ¿cierto?, va a modificar, pero la situación es distinta, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener situaciones en donde tenemos que, eh, ¿cómo se llama? Vamos a tener que tener mucho cuidado, ¿cierto?, cuando resolvamos este problema, ya que de repente la pertinencia va a ser importante para responder, ¿ya? Porque si bien es cierto, esto lo hicimos bien, ¿cierto? Nosotros respondemos, resolvemos y llegamos hasta menos 4 tercios, pero si yo no sé interpretar lo que me está preguntando arriba, también me voy a equivocar, ¿ya? Pero como respondiendo a lo que preguntaba usted, yo le podría decir que en estos ejercicios, en este contenido específico de esta quincena, el resultado que nosotros vayamos a obtener de una ecuación va a ser única, ¿ya? Ahora, puede estar escrita como fracción,
puede estar escrita como número decimal, pero en sí el número va a ser único. ¿Ya? Quizás vamos a tener distintas representaciones, pero acá el número en este caso es negativo, ¿ya? Y va a ser siempre negativo, ya independiente de cómo nosotros lo podemos, eh, lo tenemos que analizar, ¿ya? Entonces acá, yéndonos a la respuesta, nosotros podemos mencionar cuál de los dos vecinos está en lo correcto y podemos decir que Javier está en lo correcto, ya que hace referencia de que esta distancia es imposible y eso está bien, ¿ya? El que está incorrecto es Ariel, ¿ya? Que no puede decir que la distancia que hay entre sus casas va a ser un número negativo, ¿ya? Porque eso en sí es imposible, ¿ya? Eso es como más o menos como para concluir. Bien, y ahora yo quiero que ustedes me den un ejercicio para resolver, pero que este ejercicio sea uh, un ejercicio, bueno, en realidad cualquiera de estos ejercicios, porque no va a estar planteada la ecuación, ya, porque también es importante que nosotros aprendamos a calcular las ecuaciones a partir de la problemática y poder resolverla, ya, porque el ejercicio que hicimos recién ya estaba la ecuación lista. Así que yo quiero que me pregunten acá de qué manera, o sea, con qué ejercicio les gustaría que resolvamos. Ítem 4, letra E. 4E, este. Ya. Pero disculpa, profe, me tengo que ir. Hasta luego. ¿Cuál es su Profesor, nombre? profesor, Dígame. es que, dice, dice una actividad ay, del ítem 3, la Ya. primera actividad, y quiero saber si le hice bien o está mal, Ah, pero los vemos al final. Ya. Veámoslo al final. Para ver o si se está lo bien. puedo decir como lo hice. Pero yo no puedo ver lo que usted hizo ahora. No, es que le digo como lo hice. Ah, ya. Es que ya, en ítem 3, Ya. la A, dice, el cobro mensual del plan de celular que tiene Ignacio se basa en un cobro fijo de 4.500, Sí. 80 por mensaje y 120 por minuto. Ujú. Si Ignacio envía en un mes 32 mensajes y su cuenta es de 20.860, ¿cuántos minutos habló? Ujú. Así que como cada mensaje cuesta 80, Ujú. multipliqué 32 por 80 Claro, y sacó el monto. y, y me dio como resultado 2.560. Ya. Después multipliqué 120 o 20 120 el minuto. por... Ay, creo que acá lo hice mal. Es que lo que habría que hacer sería Ah, restar. no, 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 no. Acá está, me entendí. Es que acá lo que hay que hacer Y... es restar el total menos el cargo No, sí, fijo. sí. Acá está. Era Ya. 20.860 menos 2.560 Queda que eran los mensajes menos 4.500. menos el cobro fijo. 4.500. Ya. Y ese Me resultado. dio 13.800. Ya. Y los 13.800 lo dividí Por los por 120. 120 y me dio 115. Ya. Entonces esa es la cantidad de minutos que habló. ¿Sí? ¿Está bien? ¿O Sí, no? está bien el procedimiento que hizo, Pero... eh, pero no estaba escrito como ecuación. ¿Me entiende? O no. sea, usted lo hizo bien, ¿ya? Pero Ya. lo que usted no hizo al comienzo fue haber escrito una ecuación que represente todo esto, Ah, ¿ya? Por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es muy parecido a lo que aparece arriba, ¿ya? Vamos a escribir, vamos a hacer este ejercicio si se fijan, dice, igual, pues no le dije que a un lado de, de las matemáticas ujú, puse que el mensaje valía 80, el minuto 120 y el cobro fijo era 4.500. O sea, que ahí estaba, o sea, ahí, ¿cómo se llama esto? Que ahí estaba la información. ya, sí, usted escribió, claro, usted escribió la información y todo, pero por ejemplo, si yo le pregunto, ¿cuál es el valor de X?
¿O cuál era X? ¿Me Mm, entiende? No hay una ecuación, no hay una letra incógnita, sino que siempre estuvimos hablando de una cantidad de minutos. ¿Se fija o no? Entonces, sí, minutos era X. Entonces, a partir de eso yo creo que habría que redactar bien. Por ejemplo, acá, en este problema, en la E, que es el último problema, hace referencia a galletas de sabores, manjar, chocolate y frutilla. Entonces, acá yo tengo que decir cuál es manjar, tengo que asignar una letra, otra letra y otra letra y responder. Ya, entonces, a mm, partir de acá yo creo que veamos este ejercicio. De hecho, estamos ya. como casi en la hora para que veamos cómo uno plantea una ecuación a partir de un problema antes de resolverlo, ¿ya? Y me gustaría saber también quién era el compañero que me habló recién para poder colocarlo presente antes de que se vaya. Creo que era Mario Águila, a ver. No Sí, sé, era él. era... Era Mario Águila. Ah, pero ya se fue. Sí, ese fue. Pucha, Namaro. Más encima tengo que dar información súper importante con respecto a la Pues si quincena quiere yo se 12. lo doy. Sí, de ahí al final usted escucha y después le cuenta al compañero, por favor. Ya, Ya, ahora, fíjense bien acá. Acá nosotros vamos a ocupar los destacadores y vamos a tener que ver información muy importante. La primera, cuando nosotros tenemos un problema situacional como este de acá, vamos a tener un problema dividido en varias partes. Por ejemplo, tenemos que fijarnos que acá hay una oración que yo destaqué en celeste que dice que hay una caja que contiene 70 galletas rellenas con manjar, chocolate y frutilla. Ya, eso es como lo importante. Ahora, lo otro que vamos a hacer es determinar ya. Manjar le vamos a colocar X, chocolate le vamos a colocar Y y frutilla le vamos a colocar Z. Son tres letras cualquiera. Pude haber puesto A, B, C, ya, pero acá voy a ocupar X, Y, Z. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es que con esta primera oración tengo que generar una ecuación, que es lo que yo voy a ocupar como base. Entonces, mi base va a ser que si yo sumo las galletas de manjar más las galletas de chocolate y más las galletas de frutilla, me va a dar un total de 70. ¿Se fijan? Entonces todo lo que está escrito en celeste, destacado en celeste, es lo mismo que yo tengo acá destacado en celeste. ¿Se fijan? Acá ya tenemos una ecuación planteada a partir de lo que dice arriba. ¿Cuál es mi problema? Que en mi ecuación ahora tengo tres letras. Y yo no puedo resolver una ecuación con tres letras distintas. Si tengo tres letras, que sean tres letras iguales. Por lo tanto, ahora me voy a enfocar en la otra parte de mi problema. Y mi otra parte del problema dice, las rellenas con manjar son el doble de las rellenas con chocolate. Entonces ahora yo voy a escribir una ecuación relacionada con lo que pinta en verde. Entonces, ¿qué dice? Las rellenas con manjar dijimos que era X. Las rellenas con manjar son iguales al doble de las rellenas con chocolate. O sea, son iguales al doble de Y. ¿Cierto? Que Y dijimos que eran las de chocolate. Por lo tanto, la ecuación que representa lo que yo pinté en verde es lo que yo tengo acá. Y ahora vamos a ver una tercera oración que nos dice que las rellenas con chocolate son el doble de las rellenas de frutilla. Entonces, las de chocolate, que son las Y, van a ser igual a las rellenas con frutilla, que son al doble de las rellenas con frutilla, que es Z. Entonces aquí ya vamos a tener eh, una relación de tres ecuaciones con lo que está escrito arriba. ¿Ya? Ahora, todo lo que está pintadito tiene relación con los colores. ¿Ya? Entonces de ahí yo saqué cada una de las ecuaciones. Y acá nos preguntan cuántas galletas de cada tipo hay. O sea, me preguntan cuántas X, cuántas Y y cuántas Z hay. Entonces, para poder averiguar eso, yo tengo que primero eh, esta ecuación que tengo en celeste la tengo que escribir solamente con un tipo de letra. Yo no puedo escribir varios tipos de letras. Entonces, voy a decir en primera instancia que yo ya sé cuánto vale X
y sé cuánto vale. A ver, ¿qué vamos a hacer acá? Ya vamos a escribir todo en razón de z. Em, X va a ser igual a 2 veces y, ¿cierto? Pero y yo sé que vale 2z. Entonces, en vez de escribir y, perdón, voy a escribir 2z. ¿Ya? Fíjense bien, yo sé que y vale 2z. ¿Ya? Eso es algo que yo ya conozco, ya lo sé. ¿Ya? Entonces, en vez de escribir 2 por y, voy a escribir 2 por z. Por lo tanto, x va a ser en total 4z. ¿Ya? Entonces, x vale 4z. Y vale 2z. Entonces ahora yo voy a poder escribir mi ecuación reemplazando los valores x e y. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Yo en mi ecuación principal, ya llamémosla ecuación principal, vamos a reemplazar los valores de las letras que yo ya saqué con estas oraciones chiquititas que tenía después. Entonces, en vez de escribir x, yo voy a escribir ahora 4z. Entonces yo voy a decir, voy a ocupar los colores para que vean. Voy a ocupar 4z más, eso lo voy a escribir en negro ya para que no, más 2z más z es igual a 70. ¿Se fijan? Yo reemplacé los valores. En vez de escribir x, escribí 4z, porque es lo que yo saqué como valor de x. En vez de escribir y, escribí 2z, porque es el resultado que yo obtuve según lo que está escrito arriba. Y ahora si se fijan, quedó una ecuación con solamente zetas. Y eso a mí me ayuda demasiado porque ahora yo puedo sumar la z. Y puedo después saber cuántas galletas de cada tipo hay. Entonces ahora eh, tenemos que fijarnos que nosotros tenemos 4 más z más 2z más una z. Y si nosotros sumamos todo, tengo 4 más 2 más 1, me va a dar 7z. Y eso va a dar 70. Por lo tanto, si el 7 que está multiplicando pasa dividiendo, el z va a ser igual a 70 dividido 7. Y eso me da como resultado que z vale 10. Entonces, tenemos el resultado de z, que son las galletas de frutilla. Entonces, yo ahora tengo que las galletas de frutillas van a ser 10. ¿Ya? Tengo 10 galletas de frutillas. Y ahora yo tengo que calcular cuántas galletas hay de cada tipo. Entonces, las X decían que era 40 zetas. O sea, 4 por 10. De hecho, yo me adelanté, dije 40. Ahí sí. 4 por 10. Eran 4 veces 10. Entonces significa que X vale 40. Y las galletas de chocolate habíamos dicho que era 2 veces Z. Entonces era 2 veces 10. Porque ya dijimos que Z valía 10. Entonces eso me va a dar como resultado 20. Ahora, mi respuesta va a ser que hay en la caja 40 galletas de manjar, 20 galletas de chocolate y 10 galletas de frutilla, que en total si yo las sumo me da las 70. ¿Se fijan? Entonces, todo lo que yo hice acá lo hice por medio de ecuaciones. ¿Ya? Y al final, cuando encontré el valor de x, de y y de z, yo simplemente lo cambio. ¿Ya? Así que para que lo tengan
en consideración. ¿Ya? Y eso es como la manera en cómo tienen que hacer todos los ejercicios. Los ejercicios son muy parecidos. ¿Ya? Lo que tienen que relacionar acá siempre es el cómo se plantea la ecuación para poder desarrollar el ejercicio. ¿Ya? Ah, y una cosa muy importante, que lo vi con algunas personas que me entregaron los instructivos. Eh, Algunos me cambiaron el sabor de las galletas. Ya me dijeron que eran galletas de trufa, galletas de menta y galletas de manjar. Y acá en ningún momento hablamos de galletas de trufa ni de menta. Ya, por lo que no sé si hubo un problema de lectura o quizás algunos estuvieron viendo el solucionario que estaba incorrecto. Ya, así que se las voy a dejar ahí para que lo tengan en consideración. ¿Ya? Y es importante que además de la respuesta que me den, y que ojalá no me cambien los sabores de las galletas, me digan y me den un ejercicio resuelto. Ya que si bien es cierto no hay espacio en el libro, lo puedan resolver en su cuaderno y me envíen una foto también de su cuadernito con los ejercicios resueltos. ¿Ya? Para yo saber cómo llegaron a la respuesta. ¿Ok? Así que por hoy sería hasta acá. ¿Ya? Y, y eso.